Bueno, pero vamos a seguir también en lo vinculado al COVID-19 porque lo habíamos estado revisando. Países europeos como Inglaterra y especialmente Dinamarca levantaron la mayoría de las restricciones para evitar la propagación del COVID. Esto aun cuando Inglaterra suma más de 150.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Dinamarca está marcando también ahí cifras récord de contagios. Queremos analizar esta situación con la doctora Vivian Luxinger, viróloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Sí, estábamos revisando recién lo que está pasando ahí en Dinamarca, donde se vuelve, por así decirlo, a la situación prepandémica. Se levantan todas las restricciones e incluso lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla. Uno podría pensar es que tal vez están pasando por un periodo de bajo nivel de contagio, pero lo cierto es que están con cifras muy altas. Primero, ¿qué le parece a usted esa determinación que se ha tomado en ese país? Me sorprende, creo que es de altísimo riesgo lo que están haciendo y se justifica, según lo que leí, lo que basan en la decisión en el alto porcentaje de vacunados y en que esta variante no es tan agresiva como las previas o menos agresiva que las previas, pero eso es de altísimo riesgo porque cuando tú tienes un mayor número de infectados, obviamente vas a tener un mayor número de enfermos, así es que me parece de muy alto riesgo. Sí, dentro de las razones que daban precisamente tenía que ver con la cifra de vacunados, 82% en el caso de Dinamarca, 60% con dosis de refuerzo. Decía que confiaban en eso para que no se produjera contagios de manera, como usted decía, tan agresiva, es decir, que haya personas que presenten la versión del COVID en su manera más grave. ¿Qué le parece puntualmente ese argumento? De partida no me parecen muy altas las cifras que dan de vacunación, 82% de vacunación, por lo menos con un esquema inicial, Ujú. no es suficiente, definitivamente no es suficiente. Así que yo creo que la apuesta que están haciendo es muy arriesgada, es más bien como que están tirando la toalla, como decimos en buen chileno, porque la verdad es que es muy arriesgado. Van a tener un aumento de casos, evidentemente, tienen un porcentaje alto de personas no vacunadas. Así que van a tener un aumento de casos de infectados y de enfermos. Eso es fácil predecirlo por la evolución que ha demostrado la infección en todas partes. Ya, o sea, ahí cuáles son los riesgos principales, especialmente le pregunto en lo que se refiere a esto de levantar la medida del uso de mascarillas. Lo especifico porque lo que hemos visto en otros países cuando hace meses atrás tomaron esa determinación, rápidamente tuvieron que revertirla porque también empezaron a aumentar los contagios. Efectivamente, los países que decidieron dejar de usar mascarilla, tuvieron un enorme aumento de casos de infectados, por lo tanto tuvieron que reinstalar la medida rápidamente. La mascarilla es muy efectiva, es una barrera y si es bien utilizada, ayuda muchísimo a prevenir las infecciones. Entonces, no usando mascarilla, no teniendo restricciones de aforo, o sea, es la situación ideal. Yo creo que hay que estar muy contento del virus porque va a poder transmitirse sin ninguna barrera a mucha gente que no está vacunada. Así es que tiene un campo fértil para transmitirse enormemente. Así que él estaría muy feliz, yo creo. Sí, ¿y qué le parece el otro argumento respecto a que tal como se están desarrollando ahora los contagios no está presentando la versión más agresiva este virus? Sí, pero es cierto que afortunadamente con toda la cantidad de infectados que tenemos, no produce una enfermedad grave, pero esto a nivel poblacional, a nivel individual, hay personas que van a desarrollar una enfermedad grave. Entonces, ponerse a ese riesgo así es como apostando a que que va a ser así. Y por otro lado, mientras más infectados tengas, vas a tener aumento de enfermos. Aunque la proporción de enfermos sea menor con esta variante, si tienes un gran número de infectados, vas a tener un número importante de enfermos. Por lo tanto, eso es un riesgo de no poder resolverlo a nivel sanitario, que los hospitales no den abasto por la cantidad de personas que van a llegar igual si tienes tantos infectados. Ujú. Claro, porque de todas maneras hay un porcentaje de la población que puede enfrentar esta enfermedad de manera más grave por sus condiciones, ¿no? Hay personas que están en riesgo por factores de riesgo de base, enfermedades de base, pero también hay personas que sin tener factores de riesgo conocidos han desarrollado enfermedades graves, gente joven que ha desarrollado enfermedades graves. Entonces, no podemos apostar, o sea, si la persona no puede saber a priori si va a tener un desarrollo leve o un desarrollo de una enfermedad con más síntomas o con más molestias. Y también hay secuelas de la enfermedad. Por lo tanto, dejarlo así libremente como para que se infecten, todo me parece realmente de más que alto riesgo. Sí, y precisamente dentro de los riesgos, la posibilidad de que en el resto del planeta o acá también en nuestro país se empiece a tener una sensación de exceso de confianza respecto
respecto a lo que está pasando y por lo tanto uno relaje las medidas que tiene que tomar diariamente? Sí, ese es un gran riesgo. Yo creo que el aumento también de casos que tiene que ver, además, aparte de la presencia de Omicron en nuestro país, es con el relajo que producen los meses de vacaciones. Las personas están cansadas, yo no entiendo, uno también está cansado con el tema, pero entonces asocian las vacaciones con el relajo de todo, y entre ellos de la epidemia, quieren olvidarse de la epidemia, quieren olvidarse del virus y de las medidas. Pero lo único que demuestra eso, lo único que ha acarreado eso es que aumenten muchísimo los casos. Y de hecho, queda súper claro, los lugares donde ha habido un mayor aumento de infectados es precisamente los lugares donde ha ido la gente de veraneo. Entonces, aunque la gente esté cansada de recordarles que estar de vacaciones, el virus no está de vacaciones, las personas están de vacaciones, el virus no. Si le dan la instancia, la cercanía entre las personas, no usan mascarilla, el virus se va a transmitir y se van a infectar. Claro. ¿Se puede hacer algún tipo de proyección para lo que va a ocurrir en un mes más, en marzo, cuando ya también se vuelva a clases, está el retorno obligatorio presencial? También se empiezan a bajar las temperaturas, no existe tanto la posibilidad de estar al aire libre, considerando el actual nivel de contagios. ¿Hay alguna proyección que se pueda hacer al respecto? Sí, a mí yo no soy muy partidaria de las proyecciones porque hay Ya, muchas variables que uno no maneja en claro. las proyecciones y que pueden ocurrir. En el fondo, la cantidad de infectados va a depender del comportamiento humano. Si las Ujú. personas siguen en modo vacaciones, relajo absoluto, con reuniones familiares, reuniones sociales, relajándose con el uso de la mascarilla, vamos a seguir con un número enorme de infectados. Si las personas se ponen más estrictas en eso, no va a haber un aumento, tanto aumento. Ahora, lo que se ha visto en experiencia en otros países que van adelantados respecto a la variante es que después de este explosivo aumento de esta semana empiezan a bajar los casos, así que esa es la esperanza, que los Mm, casos en Chile empiecen a bajar a fines de febrero, principio de marzo. Deberíamos tener menos casos, pero digo, todo depende de cómo se claro. comporten las personas, porque si lo dejamos al libre manejo, así como Mm, en Dinamarca, no vamos a tener disminución de los no, casos. claro, exactamente. Bien, doctora Vivian Luxinger, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Muy buenos días. Gracias a ti, buenos días.